Días, Iglesia. Muy buenos días, Iglesia. Qué maravillosa oportunidad nuevamente estar con ustedes. Les pido disculpas por la hora de entrada. Muy buenos días, Iglesia. ¿Cómo están? Les pido nuevamente disculpas. Tenía un problema técnico aquí. Estaba ingresando la transmisión desde mi Facebook y no desde el Facebook de la iglesia y estaba muy contenta empezando el mensaje. Y, hasta que me informaron que no estaba por la página de la iglesia. Les pido mil disculpas. Le damos gracias al Señor en esta mañana por nuevamente permitirnos, a mí en especial, tener esta maravillosa oportunidad de dar nuevamente una palabra de lo que el Señor quiere hoy en esta mañana. Bendito sea el Señor por cada persona, por cada vida que a través de su palabra ha sido restaurada y cambiada. Hoy traigo un mensaje muy especial, muy importante, que tiene que ver con el encuentro con Jesús, el antes y el después. Vamos a la palabra del Señor, donde habla acerca de la salvación, porque el regalo más grande que el Señor a nosotros nos ha entregado ha sido la salvación. Buenos días, Marce, Fer, muchas gracias por hacerme caer en cuenta. Sonia, todos los que se vienen conectando, muchísimas gracias, Olguita. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8 y 9. Esto tiene un título que dice Salvos por gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en consecuencia y en relación a lo que veníamos hablando con respecto a las obras de la carne que ya nos quedaron súper claras, debe haber un después, ¿sí? Debe haber un después de ese encuentro con Jesús. Yo recuerdo cuando mi primer encuentro con Jesús hace muchos años en una iglesia, en otra iglesia, donde cayó para mí una venda grande, una cantidad de prejuicios y de cosas que tenía aferradas a mi corazón, las cuales me parecían increíbles que no fueran verdad. Es decir, que antes de conocer a Jesús yo vivía en una completa mentira. Pero su amor y su gracia me reveló la verdad, ¿sí? Y fue maravilloso para mí. Pero posterior a haber tenido ese encuentro con Jesús, hubo también otra serie de encuentros que fueron cambiando y mejorando esa vida en mi vida. Dice la palabra del Señor que no por obras, porque la gracia, que somos salvos por gracia y no por obras, porque pues nosotros no tuvimos que pagar, nosotros no tuvimos que ir a la cruz, nosotros no tuvimos que negociar, no, simplemente fue el más grande y maravilloso regalo que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos entrega. Y de pronto muchas personas pueden creer que como ya tenemos la salvación, tenemos libertad para hacer lo que queramos. Y no, no es así, porque aquellos que hemos entendido la gracia, ese regalo tan maravilloso que Dios nos dio a través de su Hijo para salvarnos, y creemos que el día que nosotros nos muramos en esta tierra, iremos a gozar al cielo por este regalo que se llama la salvación. Entonces no podemos, tenemos libertad, tenemos carta abierta para hacer lo que queramos y nunca vamos a ir al infierno porque ya tenemos nuestra salvación asegurada. Pues les quiero contar algo, y es que nosotros debemos dejar evidencia, nosotros debemos ser la evidencia de Jesús aquí en la tierra. Cuando nosotros entregamos a nuestros hijos un regalo, que no se lo merecen, sino que es porque ha nacido de nuestro corazón dárselo, ¿qué esperamos que pase con ese regalo? ¿Qué esperamos que pase con ese regalo? Cuéntenme. ¿Qué qué? Que lo conservemos, que lo cuidemos, ¿verdad? Buenos días para todos. Hermanita Gladys.
interactuemos. Yo esperaría que mis hijos, con un regalo tan especial y tan maravilloso, lo cuidaran, lo consintieran, estuvieran pendientes. Eso espera Jesús que hagamos nosotros con la salvación. Somos sus hijos. Que la cuidemos, ¿verdad? Que demos testimonio de ello, testimonio. Debe ser una consecuencia nuestro buen comportamiento, nuestro después de aquel momento. Debe ser una evidencia, debe ser un testimonio. Entonces, no por obras, dice el Señor, no por obras. Veámoslo. Dice Mateo 3:8. Vamos a Mateo 3:8, donde dice la palabra del Señor, que no es por obras. Dice Mateo 3:8, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, es que yo me la merezco porque yo fui. Pues este es aquel que habló a los profetas, al profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. ¿Sí? ¿Sí es? Sí. Es 3:8, perdón. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero dice, haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y quiero que hagamos memoria acerca de cuántos encuentros hemos tenido con el Señor. No encuentros que necesitemos de ir a la iglesia por ejemplo, los retiros espirituales que nosotros hacemos entre caballeros y las damas, sino aquel encuentro. ¿Cuántos encuentros hemos tenido al atravesar nuestra vida cristiana para que el Señor empiece a transformar? Empiece a transformar. Porque las consecuencias de haber entendido la gracia de la salvación son nuestro buen comportamiento, nuestro cambio. Leer la palabra, yo tengo que leer la palabra, no, yo quiero leer la palabra. ¿Tengo que orar? No. Yo entiendo que la oración es la comunicación más directa que tengo con el Padre, ¿sí? Entonces, si yo antes decía mentiras, ¿ahora qué? No debo decir mentiras. Hemos estudiado una y otra vez lo que no le gusta a Dios, lo que no debemos hacer. Esto debería ocurrir como una consecuencia natural de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Decir, no, cada momento de nuestra vida tiene que ser consecuencia de ese cambio, de ese caminar realmente con el Señor. ¿Todo para qué? Para buenas obras. Nosotros debemos hacerlo, ¿qué? Para demostrar ese arrepentimiento. Cuando yo demuestro ese verdadero arrepentimiento de lo que soy consciente, porque ya soy consciente, porque ya tengo un conocimiento de que está mal, la consecuencia es ¿cuál? El cambio de vida. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir, yo ya no soy el que era antes de conocer a Jesús? Ni siquiera cuando empecé a caminar los caminos del Señor. Yo tuve una lucha muy fuerte y tuve que ir muchas veces a la cruz para decir, Señor, a ti no te gusta que yo haga esto, y lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo, aun cuando sé que que tú me dices, que lo has hablado, que soy consciente, porque todos los cristianos empezamos a conocer la palabra del Señor, y esa es una de las funciones cuando hacemos discípulos, hablar de la palabra del Señor, llevarnos y llevarlos, ¿cierto? Llevarme a mí y llevar a mi prójimo, a mi hermano, a un verdadero arrepentimiento. Pero cuando esto no sucede, estamos despreciando ese regalo tan maravilloso que es la gracia de la salvación que nos entregó el Señor.
Pero bueno, tampoco tenemos que tampoco tenemos que confesar, o sea, no debemos hacer nada, no debemos ni leer la Biblia, ni orar, ni ir a la iglesia. Esto es consecuencia de, porque es que el Señor a nada nos obliga, ¿verdad? Dice que no por obras, que no por obras. O sea, si yo lea, así yo cante, así yo ore, así. No, ese regalo de la salvación ya está en mi corazón, ya está súper en mi vida. Ahora lo que tenemos que hacer es que cuidarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya hemos adquirido mucho conocimiento, ¿verdad? Nuestra pastora, nuestra congregación, nuestros líderes. Miren el maravilloso trabajo que hace la iglesia, el discipulado, nuestros líderes. Cuidar nuestra vida espiritual, nuestra salvación, ese regalo tan grande de la salvación, como a través de qué? De la enseñanza de la palabra del Señor. Y cuando la palabra es revelada a mi vida, allí es donde realmente existe el cambio. Allí es donde se cae la venda, porque muchas veces hubiésemos podido escuchar la palabra, pero cuando esa palabra es revelada a nuestro espíritu es cuando, wow, yo no sabía. Y sí, de pronto sí lo habíamos escuchado y de pronto sí lo habíamos oído, pero nunca había sido interiorizada, había sido bajada. Dice la palabra del Señor que debemos siempre tener un antes y un después. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de lo inconstante y fluctuantes que podemos ser, siempre va a haber un después. Un después. Y mi invitación en esta mañana es a que podamos cada encuentro con Jesús ir cambiando, ir transformando nuestras vidas. De pronto ese encuentro inicial era que estaba yo pecadora. Cuando el Señor me encontró a mí por primera vez, entonces fui pecadora. Pero después tuve otro encuentro con Jesús donde fui liberada. Y después tuve otro encuentro con Jesús donde fui sanada. Tuve otro encuentro con Jesús donde fui perdonada. Tuve otro encuentro con Jesús donde fue el gozo del Señor, donde me dio gozo. Otro encuentro donde recibí a su Espíritu Santo. ¿Cuántos encuentros hemos tenido con Jesús para que nuestra vida vaya tomando forma? Para que nuestra vida haya en ella ese cambio. Cada palabra que nosotros recibimos, este estudio tan maravilloso, tan profundo de las obras de la carne. Cuando nos hablan de aquellas mujeres guerreras, valientes, cuando nos hablan que el desánimo viene y que es un arma en contra del cristiano. Toda esta palabra, ¿qué efecto ha tenido en nuestra vida? ¿Qué podemos decir del después? Porque para ello, ese después es tan importante, porque es el que nos da testimonio de nuestro cambio, es el que da testimonio. Muchas veces nosotros decimos cuando estamos enamorados que hablamos mucho, que hablamos muy bonito, pero en el amor como en la vida valen más los hechos que las palabras. Y analicemos un poquito la conversión, por ejemplo, el encuentro que tuvo Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Fue tan real y fue tan verídico ese encuentro que transformó de una, fue directo. Pero no todos somos así. No todos sufrimos esa metamorfosis en un momento. No, en el caminar con Jesús podemos tener varios encuentros. Ese primer encuentro que nos dejó a nosotros marcados donde decimos, sí, existe un Dios, existe un Jesús que dio la vida en una cruz por mí. ¡Wow! Con eso nos debería bastar. Pero no, no necesariamente, porque palabra tras palabra, oración tras oración, circunstancias de la vida nos puede ir alejando nuevamente de ese regalo tan maravilloso que es la salvación. Entonces no importa, no todos somos Saulo de Tarso,
No todos somos o fuimos Pedro, dejó sus redes y siguió a Jesús. Tenemos que de pronto venir una, otra y otra y otra vez a ese encuentro con Jesús. Y está bien, mis hermanos, está muy bien, porque es nuestra condición humana. Lo más importante es que nosotros, por amor, en consecuencia de esa salvación tan grande, empezamos a buscar de Dios. En consecuencia de esa salvación tan grande, empezamos a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a orar en las mañanas y en las tardes, en las noches, a meditar en su palabra, a decir en la noche, Señor, hoy la embarré en esto y en esto. ¿Cuántos hacemos esa meditación de noche? Cuando hace poco, muy curioso, les cuento, mis hermanos, tuvimos una conferencia por parte de la empresa donde una neuróloga muy importante, máster ella, con doctorados, ha escrito libros acerca del comportamiento de la mente. Y la mente en consecuencia con el alma y con el espíritu, con el comportamiento del hombre. Y decía que tan importante era para ella la meditación. Y yo decía, eso lo hago yo. En la mañana me levanto, decía, para que ustedes tengan un día tranquilo, para que no se dejen llevar por el estrés, para que no pasen por la ansiedad, la angustia, la depresión. Levántese, siéntese sobre su cama, póngase erguidos, tómense 10 minutos para agradecer. Y yo decía, esa es la oración de la mañana. Eso ya lo está en la Biblia. Eso estaba ya en la Biblia, ¿no? Una neurocirujana muy importante. Ha estudiado, se ha dedicado toda su vida a estudiar los comportamientos de la mente. Y eso ya estaba en la Biblia. Cuando en esos salmos tan maravillosos que encontramos con David, ¿no? En la mañana, de madrugada te busqué. Y en ti encontré reposo, refugio y descanso. ¿Cuántos de nosotros podemos empezar a alinearnos con esa gracia, con esa salvación? Esta mujer, por ejemplo, tenemos otro encuentro muy especial con el Señor. Mire, por ejemplo, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Que tenía varios esposos y que ninguno era realmente su esposo. Tuvo un encuentro con Jesús y no creía tampoco, y no era judía, era samaritana. Me impacta, me llena de amor, de alegría, esa palabra tan misericordiosa de Jesús a la adúltera. Vete y no peques más. Y nosotros, a través del estudio de la palabra, de nuestra iglesia, de nuestros líderes, por eso es tan importante, no siempre palabra que llegue a nuestra vida, ¡pum! Por favor, Señor, escríbela en las tablas de nuestro corazón. Vete y no peques más. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos ahí, en ese no peques más? En dos palabras el Señor lo resumió. Vete y no peques más. Y nosotros nos fuimos, pero estamos en el no peques más. Todos los días. Y si todos los días tenemos que ir al encuentro con Jesús y decirle, Señor, sálvame, sáname, límpiame, sana mi cuerpo, mira esta situación, toma control. Porque la vida de las personas que tuvieron ese encuentro con Jesús cambiaron, pero nunca se fueron los problemas. Creo que a Pablo, Dios, qué hombre, para tener problemas. Y muchos, David. Pero bueno, todos los días, si necesitamos solamente ese encuentro, si para nosotros fue ese encuentro certero como lo tengo yo, por ejemplo, para mi madre el día que decidió recibir a Jesús en su corazón, mi pastora lo dice,
Nunca más volvieron atrás, nunca más. Pero no todos somos iguales. Y si hemos vuelto atrás, no importa. Volvemos al encuentro con Jesús, volvemos a vernos con Él. ¿Para qué? ¿Cuál ha sido mi después de esos encuentros? De ese primer encuentro tuvo que haber un cambio. Pero de ese segundo encuentro y de ese tercer encuentro, ¿es por un tiempo? ¿O realmente estamos dispuestos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó después de ese encuentro? Y ese es el testimonio de vida, ese es el testimonio de vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y nos mantenemos en fe en estos momentos difíciles. ¿Quién lo dice, Olguita? No por amor, sino, no por obligación, sino por amor. Entonces tenemos el dicho en casa que uno obedece porque ama y ama porque obedece. En ello podemos demostrar el amor en consecuencia de esa hermosa palabra que nos trajo nuestra pastora el domingo, que conmovió, que tocó nuestras fibras. El Señor está allí, siempre sale al camino, siempre sale a nuestro encuentro. Entonces, para evitar el estrés, entonces para evitar los episodios de ansiedad, depresión, amargura, psiquiatra, psicología, está la Biblia, imagínense que aquí está todo. Todo lo que nos decía esta neuróloga, todo está escrito en la Biblia, es increíble, mis hermanos. Como la palabra de Dios es esa espada que traspasa y transforma, que no es un libro como muchas personas creen. Es la palabra de Dios, es el manual de vida. Entonces en las mañanas, para que oxigenes tu mente, para que tengas un buen día, para que puedas liberar y alinear tus cargas, 10 minutos conscientes, agradece. Pon tu día en las manos de Dios y verás cómo tu día va como la aurora, como lo dice la palabra, en aumento. En la noche, las personas que sufren de insomnios, las personas que tienen muchas preocupaciones y por ello no pueden descansar. El descanso, mis hermanos, es fundamental y vital para el ser humano. Y muchas personas tienen desórdenes mentales solamente porque no pueden concebir el sueño. Y entonces hay una oración que se llama la oración despertina, creo que está en Salmo, no me acuerdo, en Salmo, está al principio de los Salmos, y dice que en paz me acostaré y así mismo me levantaré. Porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Ya estaba en la Biblia, ya estaba en la Biblia. La invitación hoy, mis amados hermanos, lástima el tiempo porque había puesto una canción que de pronto ahorita puedo poner al final, que se llama Renuévame. Todos los días necesitamos renovarnos. Y mis hermanos, la invitación en esta hermosa mañana es que vayamos al encuentro con Jesús. A que entendamos que el Señor nos dio esa salvación, que es el regalo maravilloso, porque es la vida eterna. Lo hablaba en estos días mi hermano con la oración de la mañana y decía, caramba, caramba, no nos detenemos a pensar y la tenemos muy cerca. Es que lo más seguro después de la vida es la muerte. No por obras, no es por obras, es en consecuencia, es porque somos salvos. No para ser salvos, sino es porque somos salvos por su gracia, porque somos salvos. Leemos la palabra porque somos salvos. Vamos a la iglesia porque somos salvos.
Estamos en constante comunicación con Dios a través de la oración, de la alabanza. Es porque no para. No nos equivoquemos, no nos confundamos. Nuestra salvación, por gracia, ya fue dada. Y es un regalo que un padre no le quita los regalos a sus hijos. Algo que ya le dio, no se lo quita. Pero hoy y cada día podemos proponernos hacer sonreír al Señor con nuestros actos. Hermanos, cada palabra, cada enseñanza, cada mensaje que nos dan a través de las redes, que nos dan a través de las enseñanzas en la iglesia, a través de nuestros líderes, nos va transformando. Vamos sufriendo esa metamorfosis. Pablo hasta el último día de su vida conoció a Jesús. Todos los días le conocía un poco más. Todos los días le conocía un poco más. Porque el conocimiento en la palabra nunca se va a acabar. Todos los días tú y yo podemos encontrar perlas preciosas, palabra revelada a través del Espíritu Santo que ni por entendidos. Y de pronto muchos hemos leído la Biblia de pasta a pasta. Pero esa palabra cuando es revelada es la que transforma, es la que vivifica, es la que te llena a ti de emoción para tú ir rápido a contarla. Y decir, mire lo que me encontré. Cuando yo me encontré ese vete y no peques más, para mí fue una revelación. Porque hay perdón. Porque Él no te dijo, ven, confiesa, dime, cuéntame. No. Él simplemente, ella quedó ahí frente a frente con Jesús y dijo, vete y no peques más. ¿Y cuánto nos cuesta el no pecar más? Por eso, ¿cómo podemos evitar el pecado? ¿Cómo podemos empezar a seguir cuidando esta gracia de la salvación? Todo el tiempo con la cristomicina, todo el tiempo. Ahora mismo que estamos guardados muchos, porque ya a muchos otros les ha tocado volver a salir. Y ¿cómo estamos volviendo? ¿Cómo es este después? ¿Cómo es este después de todo este tiempo de aislamiento? Nos olvidamos, muchos no han aprendido nada. Y muchos cristianos están así. Tienen un día, tienen 2 días, tienen años de cristianos y no ha pasado nada. Nuestra vida es una consecuencia. Es como cuando usted le pega a una pelota, o sea, el efecto debe ser el rebote. El efecto en un cristiano, habiendo adquirido la salvación, es el cambio. El cambio. No puede ser que sigamos siendo los mismos. No puede ser, no puede ser. Porque entonces, ¿cuál sería realmente ese vete, el que robaba ya no robe más? Cuando lo habla la palabra en Efesios. El que mentía ya no mienta más. El que ofendía ya no ofenda más. El que es egoísta ya no sea más egoísta. El que es peleón, el que gritaba, y ahí enumeramos las obras de la carne. Porque ya las conocemos, nos las aprendimos todas. Más bien, ese cambio. Ahí están en esas palabras, el más bien nos debemos parecer a nuestro Jesús, ¿verdad? Es importante, es necesario. Es importante y necesario parecernos. Entonces, como conclusión, mi amada iglesia, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por estar aquí cada día, en la alborada, en
en este programa, en los cultos, en las palabras que mandamos por audio a los WhatsApp. Gracias. Gracias porque no es en vano. Mis amados hermanos, no es en vano. Cada palabra nos va transformando, nos va dejando esa metamorfosis. Cada mañana levantémonos con una oración. Cada noche acostémonos con un agradecimiento. Y nuestras vidas van a ser agradables a nuestro Dios que nos entregó tan maravilloso regalo. Si nosotros supiéramos cuándo nos moriríamos, de verdad que cuidaríamos esta salvación tan grande como lo dice la palabra. Este regalo tan maravilloso. Mi amada iglesia, les quiero muchísimo. Hagamos finalmente una oración para quedar despedidos, para que el Señor esté en cada uno de nosotros. Señor Dios, te damos gracias por esta hermosa mañana, gracias por compartir tu palabra, gracias porque tu palabra cada vez es revelada en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por esa salvación tan grande, porque tras la salvación, Señor, hay sanidad, hay liberación, hay vida eterna, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendito seas tú, Señor, bendito sea. Un abrazo a todos y a cada uno que estuvieron compartiendo con nosotros. Hoy, acordémonos que hoy tenemos también culto. No, hoy no, mañana tenemos culto, mañana tenemos culto. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.